empresas, utilizando la matriz de insumo-producto recientemente elaborada en el banco. Primero, bueno, ¿por qué son importantes los precios regulados en general para el Banco Central y para la economía en general? Bueno, porque midiéndolos dentro del IPC, los regulados no son nada despreciables, son un 22% en su peso dentro del IPC, y por lo tanto variaciones de estos precios van a tener un efecto acorde con su ponderación. Ahí podemos ver que los servicios son en su mayor parte, el mayor peso, un 16%, mientras que los bienes es un 6%, para completar los 22%. Bueno, ya, y aquí me disculparán, desde la perspectiva bastante macroeconómica del Banco Central, a nosotros nos interesa la inflación. Entonces, ¿qué nos puede decir la diferencia entre regulados y no regulados? Bueno, si observan en este gráfico, lo que se puede ver es cómo la inflación del periodo 2007 a la fecha ha tendido a estabilizarse alrededor entre el 4 y el 5%. Y si vemos solamente la inflación de los artículos no regulados, ha estado en algunas ocasiones por debajo de ese promedio y muy estable. Cuando observamos los artículos regulados, podemos ver cómo han sufrido una serie de ciclos importantes de aceleración y desaceleración. Eso, debido a que representan un 22% del IPC, generan también que el IPC se incremente durante estos periodos, estos saltos. En periodos anteriores, con inflaciones más altas, con inflaciones alrededor de un 10%, estos ciclos de aceleración y desaceleración de los precios regulados, digamos, se disimulaban dentro de la volatilidad alta relativa de los demás precios. Sin embargo, desde el periodo de estabilidad, a partir del 2009, se puede observar cómo estos precios sí resaltan considerablemente. Estas aceleraciones son importantes de observar. La más reciente, ocurrida a principios del 2012 y 2013, que como podremos ver en el siguiente gráfico, ya más en detalle, que es esta línea morada, la inflación de los precios regulados, hace que la inflación se salga de su meta. ¿Por qué es esto importante? Bueno, porque el Banco Central se ha planteado ante la población costarricense obtener una meta de inflación, pero los precios regulados no necesariamente están bajo el control normal de una política monetaria, sino que son sujetos a otras características, digamos, más institucionales. Y todavía más importante para el banco fue la salida de las expectativas de inflación de la banda. En ese sentido, ¿cómo podemos observar? Bueno, la inflación, como podemos ver, de los bienes no regulados se mantiene baja y estable. Una aceleración de los precios regulados genera que la inflación se salga de la meta y afecte de esta manera las expectativas de inflación, incrementando, digamos, estas expectativas y las lleva fuera de las bandas y no han vuelto. Entonces eso tiene una implicación muy importante a nivel de política monetaria, que por un motivo, por un shock exógeno de regulados, las expectativas se hayan salido de su patrón de convergencia a las metas de inflación. Pero bueno, no solamente eso. Cuando uno observa este gráfico, que es básicamente utilizar el IPC en cada momento del tiempo, igual 100, podemos observar cómo los bienes regulados, a partir básicamente del 2012, comienzan a separarse. Es decir, su inflación es considerablemente mayor y no está revirtiendo a la media con respecto al IPC total. Y de esto sí se ve todavía la parte de los servicios es todavía más alta la divergencia. Entonces, aquí uno comienza a ver, bueno, que los regulados se están incrementando, pero de ellos todavía los servicios regulados son los que están divergiendo todavía más. Entonces, bueno, esto es importante desde la perspectiva macro, nos da una indicación. Cuando uno desmenuza el IPC, puede observar las diferentes componentes y encontrar cómo los regulados son parte de los factores que están agregando volatilidad, que no necesariamente está justificada por factores, digamos, macroeconómicos, económicos o inclusive de política monetaria. Todavía uno puede analizar este efecto si uno se va y descompone el IPC por diferentes niveles socioeconómicos. En este caso, el INEC elabora inflaciones para los ingresos bajos, medios y altos, y podemos observar cómo, si uno lo que le interesa son los de los ingresos bajos, como periodos asociados con altas inflaciones por parte de los servicios y bienes regulados, la inflación de los ingresos bajos se ha incrementado considerablemente, inclusive saliéndose bastante por encima de la meta planteada por el Banco Central, tanto a mediados del 2010 como en el periodo del 2013, viendo esta diferencia, mientras que el caso para los ingresos medios y bajos
para los ingresos medios y altos se mantiene relativamente estable. ¿Esto por qué es? Bueno, porque cuando uno va a los datos, encuentra, esto es con base a la encuesta de consumo, uno encuentra que los ingresos bajos en el país son los que proporcionalmente más consumen bienes y servicios regulados. En este caso podemos ver cómo para los ingresos bajos un 23% de su canasta de consumo va a los servicios regulados y un 4% a los bienes regulados. Ese factor es el que influye en esa aceleración que uno ve cuando la inflación de los ingresos bajos se incrementa por encima del resto. ¿Por qué? Porque los incrementos de los bienes regulados pegan en dos sentidos, en su incremento y en su ponderación. Entonces, los hogares con ingresos bajos tienden a tener un mayor patrón de consumo sobre los regulados y esto hace efecto. Mientras que conforme aumenta el ingreso, podemos ver cómo disminuye esa proporción. Bueno, uno de los factores que nos interesaba en el banco es tratar de explicar un poco el por qué o cómo se comportan los factores de precios regulados en el país, a ver si se ajustaban a algún tipo de modelo económico, algún factor económico, sobre todo por el lado de los costos. Es decir, si factores como el tipo de cambio, los salarios, la inflación externa, los precios del petróleo, podían afectar los precios regulados, porque eso está, digamos, dentro de lo que se puede manejar de un banco central. ¿Qué se encuentra acá? Y aquí, digamos, este gráfico lo que nos dice es una descomposición de varianza, que nos dice básicamente de la volatilidad que existen en estos diferentes índices, cuáles de estas diferentes variables la explican, qué proporción. Entonces, en el caso de este índice, es la variable no explicada, es la parte no explicada, digamos, del modelo. Podemos ver cómo en el caso, digamos, del IPC, esta parte no explicada es alrededor de un 10%, mientras que conforme nos movemos y pasamos, por ejemplo, a los servicios regulados, la parte no explicada es un 80%, donde la inflación de los socios comerciales, las expectativas de inflación, el tipo de cambio, los salarios y los hidrocarburos, el cóctel de hidrocarburos, no tiene mayor efecto. ¿Aquí qué nos está diciendo? Bueno, que los movimientos que se observan, la volatilidad que se observa en los bienes y servicios regulados no corresponden a factores económicos, sino a factores más institucionales. Los factores económicos tienen poco o nula importancia a la hora de explicar la volatilidad de estos precios. Entonces, esa es una de las primeras cosas. De manera siguiente, también se realiza una estimación sencilla, un modelo econométrico, donde se trabaja índice por índice los diferentes fundamentales de la inflación. En este caso, el modelo es la inflación de los índices con respecto a la expectativa de inflación, la inflación de los socios comerciales, la variación porcentual interanual del tipo de cambio nominal, la variación porcentual interanual de los salarios promedios de la Caja Costarricense del Seguro Social, la variación interanual del cóctel de hidrocarburos y la brecha del producto. Esto es, digamos, un modelo bastante sencillo que trata de delimitar, bueno, ¿qué podemos explicar de esto? ¿Y qué podemos explicar de la inflación? Cuando nos vamos a los datos, aquí este modelo se estima, se obtienen los diferentes coeficientes y se trata de estimar el efecto que han tenido estas diferentes variables en el comportamiento reciente de la inflación. Entonces, para el caso total del IPC, podemos observar cómo hay periodos donde, por ejemplo, las expectativas de inflación, que son estas líneas, esta barra verde, es importante a la hora de determinar la variación en la inflación. Pero tenemos un pedazo no explicado, que es unos grandes brincos que podemos observar aquí en enero del 2013, una desaceleración a mediados de abril del 2013 y finalmente una desaceleración importante que se observó en la inflación para el periodo de octubre y noviembre del año anterior. Este efecto es interesante, el modelo no logra explicar estas variaciones y entonces se realiza una estimación para todos los diferentes índices y componentes del IPC que, bueno, por motivos de tiempo no hemos tenido, pero bueno, como les decía, para el caso del IPC, el modelo sugiere que la aceleración observada en enero del 2013 y la desaceleración observada a finales del 2013 no corresponde a ninguna de las variables, o sea, no puede ser explicada ni por la devaluación, ni por la brecha de producto, ni por los salarios. Entonces, ¿qué podía explicar ese proceso? Cuando uno se va otra vez a los regulados, uno comienza a encontrar un porqué. Uno observa cómo
justamente el modelo para los bienes regulados, la capacidad explicativa del modelo es muy baja. Es decir, nuevamente, no solamente con la estimación primera que se utilizaba vectores autorregresivos, sino que ahora con un modelo sencillo de regresión lineal podemos observar que en general los regulados son difíciles de observar y los bienes regulados son relativamente pequeños. Cuando nos vamos a los servicios regulados, observamos este comportamiento. En realidad, el modelo que nos dice, los servicios regulados no se comportan siguiendo sus patrones económicos o por el lado de los costos. Y es claramente observable que las líneas rojas, estas de no explicadas, corresponden a las del IPC que observamos. Entonces, tal como sugería, digamos, la idea que se tenía inicialmente, esa aceleración y esa aceleración posterior no puede ser explicada por factores económicos, sino que es por el lado de los regulados, como vimos en los primeros gráficos. Entonces, ahí entra un factor importante, cómo controlar la inflación desde una perspectiva en donde un 22% de nuestro índice está regulado por factores que no institucionales, que no necesariamente corresponden con la economía. Entonces, eso es como el primer resultado. Entonces, bueno, a conclusión de la primera parte del estudio, básicamente es que la volatilidad de los precios de los servicios regulados se traslada al IPC. Es importante y es el factor más volátil dentro del IPC. O sea, los regulados, en vez de ser un motivo de estabilidad, son un motivo de volatilidad dentro del IPC. Los hogares con ingresos bajos consumen una mayor proporción de sus ingresos en servicios regulados y por lo tanto estas volatilidades afectan sobre todo a los que menos tienen. Después, la variación en los precios de los servicios regulados no corresponden a factores económicos por el lado de los costos. Es decir, hay todo un asunto de que los ajustes de los bienes regulados no parecen estar relacionados con salarios, con inflación externa, con precios del petróleo, sino que por otros factores que, digamos, desde la perspectiva estadística econométrica es difícil modelar. Y finalmente, bueno, justamente hablando de eso, los arreglos institucionales y reglamentos deberían ser los que expliquen los movimientos de los servicios regulados y por lo tanto es importante que estos arreglos institucionales y reglamentos se acoplen con una realidad económica, que no sea un producto, digamos, de factores externos que generan volatilidad exógena dentro del país y por lo tanto, digamos, dificulten el manejo de la política monetaria en el país. En la segunda parte, este es otro estudio que también se realizó, se utiliza la matriz de insumo-producto para analizar el efecto que tienen los incrementos de los precios de los regulados sobre la capacidad productiva del país, es decir, sobre los diferentes sectores productivos, qué tanto afectan las variaciones de los precios de los regulados al costo del precio final o inclusive a las utilidades de los diferentes sectores de la economía. Como les decía, bueno, para esto se utiliza el costo unitario de producción, que es básicamente este PI, donde tenemos unos factores o unos insumos de producción A1I, A2I, etcétera, etcétera. Y finalmente el trabajo y el capital. Entonces, ¿qué se hace aquí en este ejercicio? Bueno, se ve qué proporción, digamos, del factor productivo de X industria le representa alguno de los componentes regulados y se le da un shock para ver qué tanto, digamos, de eso se distribuye al precio final o al precio del consumidor y qué tanto, digamos, puede también afectar a la utilidad. Entonces, bueno, en este caso se realiza el estudio para cuatro grupos: los combustibles, suministro de electricidad, abastecimiento de agua y servicio telefónico. Por simplicidad, los escenarios que se utilizan son incrementos de un 10% como una medida estándar, para ver los efectos que estas variaciones pueden tener sobre los precios y sobre los efectos de las empresas. En cuanto, ya yéndonos al detalle, los principales productos que insumen combustibles, es decir, qué sectores de la economía tienen una proporción importante de su producción que depende de los combustibles. Aquí vienen los 10 principales, podemos ver cómo la pesca representa casi un 27% de los costos de producción, el refinado de petróleo y otros productos un 23%, transporte un 19% y ahí va electricidad y gas. En general la pesca, porque digamos contándoles unas historias, el combustible es parte importante de echarle a la lancha para salir a pescar y así por el estilo. Entonces uno puede esperar que las variaciones de los precios de estos bienes regulados o de estos servicios regulados tengan un mayor efecto dependiendo de qué tan importante es este
es este factor en su producción. Entonces, para el caso de los combustibles, el caso del suministro eléctrico, tenemos que es un 7,7 para el abastecimiento de agua, esto puede ser relacionado con el bombeo de agua, muebles de madera también es relativamente intensivo en electricidad, hoteles también, productos de caucho, plástico y otros. Entonces, se hace esto para los 79 diferentes industrias que contiene la matriz, para los sectores que contiene la matriz, igual para el abastecimiento de agua, que en este caso es más pequeño, podemos observar cómo los combustibles son los más importantes relativamente, en el caso del agua, otros equipos de transporte es un 1% y hoteles es un 1%, es decir, para el costo total de los hoteles para funcionar, un 1% de sus costos correspondería al caso del agua. En cuanto a los servicios telefónicos, ya estos son bastante más pequeños, pero podemos ver que otros servicios, artículos textiles, prendas de vestir, teléfonos y comunicaciones, finanzas y seguros, son los que relativamente son más intensivos en este servicio regulado. ¿De qué nos sirve esto? Bueno, que uno puede generar un escenario, por ejemplo, de un incremento de un 10% sobre el precio de los combustibles. Entonces, con base en la matriz de insumo-producto, con base a esta situación, uno puede calcular el cambio en el precio, por ejemplo, en su respectiva industria. Por ejemplo, para la pesca, si el pescador o el pescador pudiera transmitir el cambio en sus costos completamente al consumidor, uno observaría cómo el cambio en el precio sería un incremento de un 10% de sus combustibles, representaría que él tiene que incrementar casi un 3% el costo, digamos, el costo del pescado al resto del sector público para mantener sus utilidades. Pero esto no necesariamente es cierto. Vivimos en un mundo donde no necesariamente se pueden transmitir estos aumentos en los costos y entonces ahí entra el factor de la utilidad. Y entonces la utilidad es relativa. La utilidad, ciertos sectores económicos tienen mayores utilidades o una mayor proporción de utilidad con respecto a su precio final. Entonces, esto también podemos observarlo en estas otras columnas, donde vemos que si no se pudiera traspasar el precio al consumidor final, sino que sería absorbido por el consumidor, aquí nos estamos poniendo en los dos puntos extremos. Que tanto para el productor probablemente es ideal pasarle todo al consumidor, pero eso no necesariamente lo va a poder hacer. Y lo otro es, bueno, no puedo pasarle nada al consumidor, lo voy a absorber por el lado de mis utilidades. Y aquí lo interesante es ver cómo efectos que podría uno considerar relativamente pequeños se vuelven importantes. Aquí este es el cambio en la utilidad en puntos porcentuales y esto es el cambio en su nivel de utilidad. Es decir, por ejemplo, en el caso de la pesca, si no se pudiera transmitir ese aumento en los costos, ellos ven sus utilidades caer en un 6,7%, que para el pescador tal vez no es tanto, pero si nos vamos a otros sectores, como por ejemplo hierro y acero, podemos ver que aunque sea menor el efecto sobre los precios, porque no son tantos, su nivel de utilidad es relativamente bajo, su margen de ganancia es bajo, y por lo tanto absorberlo le generaría una disminución de las utilidades de básicamente un 60%. Entonces ahí uno comienza a ver, bueno, tal vez la electricidad o los combustibles no son un componente, no son el 50% de la producción, pero cuando uno oye el malestar por parte de ciertos sectores de estos incrementos, uno comienza a ver la justificación cuando uno ve que si ellos tienen que absorber los incrementos, sus utilidades se van a ver considerablemente disminuidas. Esto también, básicamente el escenario 2, con un incremento igual de un 10% sobre el suministro eléctrico y vemos básicamente lo mismo. Por ejemplo, el abastecimiento de agua, un 10% en el incremento de precio del suministro eléctrico generaría un aumento del 0,79% si se va todo a los precios finales y una disminución básicamente de 2,16% sobre el nivel de utilidad observado, digamos, para este sector. De igual manera, el efecto es bastante heterogéneo, no solamente sobre el cambio en el precio, sino por el rendimiento relativo, sobre la utilidad relativa de los diferentes sectores. Y aquí vemos como, por ejemplo, productos de caucho, ese pequeño incremento, digamos, del sector eléctrico puede disminuir un tercio las utilidades si no fueran capaces de transmitir este efecto a los precios. El escenario 3 es básicamente el mismo, incremento de un 10% sobre el abastecimiento de agua y podemos ver de la misma manera cómo
Si bien el efecto es relativamente pequeño si se transmitiera directamente a los precios, sus efectos pueden llegar a ser más importantes en el caso, digamos, de cambios en el nivel de utilidad del sector. Y recordemos que el sector es el sector generalizado. Dentro del sector hay un grado de heterogeneidad en cuanto a la rentabilidad, y hay empresas con más rentabilidad que podrían absorber mejor y otras que no necesariamente la podrían absorber. El escenario 4 sería un incremento del 10% del servicio telefónico, y de la misma manera podemos observar los efectos que tiene sobre los precios, si se transmitiera directamente a los precios o sobre el nivel de utilidad. Aquí se hace un ejercicio más puesto al día en el sentido de ver los efectos que tuvo una variación total observada sobre los precios finales de la variación acumulada de junio del 2011 a abril del 2014. En los combustibles, en general, para que entiendan esta tabla, bajaron durante este periodo un 1,67%. Eso generaría una disminución en los precios generales de la economía en alrededor de un 0,52%. El suministro eléctrico fue un incremento de casi el 25% durante ese periodo, y la matriz de insumo producto habla de que los precios al comprador final, este incremento se vio en un 3,70%, pero no es solamente por el lado de los precios, sino también por el lado, como ya vimos, de la utilidad. Estos aumentos hacen que ciertas empresas o ciertos sectores de la economía sufran de un estrechamiento de utilidad o se vean obligados a transmitir el aumento de los costos al consumidor o al consumidor final. De la misma manera, el incremento del agua de un 48,3%, y los servicios telefónicos que se incrementaron de manera significativa y aumentaron casi un 85% lo de los precios. Entonces, bueno, para ir concluyendo, básicamente, como les decía, este ejercicio permite descomponer los efectos que tienen los diferentes componentes regulados utilizando la matriz de insumo-producto y ver qué efecto tienen sobre los precios, que si se traslada directamente a los precios o si esto se traslada, digamos, la empresa decide absorberlo por sus utilidades. Como podemos ver, hay factores que son importantes, hay ciertas industrias que se ven afectadas de manera importante en sus utilidades si no pudieran transmitir estos precios, y esto hace importante también una búsqueda de una fórmula de cálculo de precios de servicios regulados más eficiente posible, porque como podemos ver, no solamente por el lado del consumidor vemos su efecto, sino también por el lado de las empresas. Y es un factor, es una responsabilidad social muy importante. Y para el Banco Central también tiene un efecto sobre su política monetaria, puesto que al fin y al cabo, cuando hablamos de inflación, hablamos del IPC, y el IPC tiene un componente de bienes y servicios regulados bastante importante. Bueno, eso es todo más bien. Muchas gracias.